Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy venimos desde Segovia, ya que Fuchauto, Pablo de Sousa, nos ha dejado un magnífico Volvo para poder desplazarnos hasta aquí, hasta el karting de Carlos Sainz, para descubrir la trayectoria de Juanjo Lacalle. Comenzó siendo copiloto de personas que ya habéis visto en el canal, como puede ser Juan Carlos Oñoro. Posteriormente fue copiloto de Carlos Sainz y formó parte de su historia, siendo manager a lo largo de los años en el Mundial de Rallys, además de también ser manager de su hijo Carlos Sainz en el mundo de la Fórmula 1. Vamos a descubrir su historia con unas anécdotas que yo creo que os van a encantar, así que venga, vamos. Yo nunca había visto un rally y el primero que vi, curiosamente, mis padres veraneaban en Bayona, en Galicia, y vivíamos en la calle El Duayen, que era la que da al mar y hacía de carretera. Y un día estaba asomado, yo debía de tener 8 o 9 años, y estaba asomado hacia el balcón y de pronto pasó el Rías Bajas, que hace, fíjate los años que hace, yo tengo, debe hacer como 68 años de esto que te estoy hablando. Claro, y eran los coches de rallies, que no tienen nada que ver con los de ahora, evidentemente, pero que en aquel momento me impresionó mucho y a partir de ahí me empezaron a gustar los rallies. Lo que pasa es que, bueno, con esa edad y luego estando en el cole interno aquí en Madrid y tal, no lo tenía muy cercano y en realidad cuando ya me empiezo a hacer un poco más mayor es cuando ya empiezo a acercarme a los rallies como podía, yendo a ver alguno, tal, con una afición enorme. Y en esa historia es cuando conozco casualmente a la familia Sainz, que el hermano mayor, Antonio, también era muy aficionado, pero estaba en las mismas que yo, o sea, no tenía ni idea de nada, y incluso nos queríamos apuntar a un rally, pero claro, no sabíamos ni cómo se hacían las notas, ni nada de nada. Y en esas, su hermana Carmen, que es la mayor, se va una Semana Santa a esquiar a Sierra Nevada. Y a la vuelta nos cuenta que ha conocido a un chico que corre en rallies y que era piloto oficial de Chrysler y que se llamaba pues, Juan Carlos Oñoro. Y entonces, claro, Toño y yo nos pusimos muy contentos de que ya por fin íbamos a tener a alguien que nos enseñara un poco de qué iba el mundo este, ¿no? Y así fue. Y entonces apareció Charlín para los amigos en escena y a mí me dijo que si quería correr con él el Campeonato de España el año siguiente. Claro, yo le dije que sí corriendo, pues ni me lo pensé, porque era la mejor manera de poder aprender, porque yo lo que quería, no quería ser copiloto, pero quería ser piloto, pero para aprender era lo mejor. Y bueno, y así empezó todo, la historia de los rallies dentro de la familia Sainz y mía también. ¿Qué recuerdas de tu primera prueba fuera de España, el Rally de Portugal del 75? Joder, pues el mayor recuerdo que tengo es casi después del Rally de Portugal. Bueno, el Rally de Portugal, la verdad, era nada más empezar yo a correr con él, o sea que llevaba muy poco tiempo, estaba muy verdecito. E incluso dudaron que fuera yo, ¿no? Pero al final dijeron que sí que fuera. Fue el Rally de la Revolución en Portugal y entonces nos paraban y o Povo, y nos paraban y decíamos no, o rally, y entonces nos dejaban seguir. Y bueno, se rompió el coche muy pronto y nada, nos quedamos a ver el rally. Me acuerdo que vi pasar a Marco Allen, que nunca se me olvidará, fue un espectáculo verle pasar. Y de lo que más me acuerdo es que cuando ya nos volvíamos hacia Madrid, mis padres vivían en Extremadura, en un pueblo que se llama Trujillo, y mi padre y mi madre no sabían que yo andaba corriendo, como yo vivía aquí en Madrid, y entonces mi padre tenía un campo por el que iba por una carretera todos los días a dar una vuelta al campo, y justo cuando nosotros volvemos se nos para el coche, se nos rompe el coche en el que veníamos, nos paramos en una cuneta y esperando a que vinieran a buscarnos desde Madrid porque nos habíamos quedado tirados. Y cuando estábamos esperando de pronto veo que aparece el coche de mi padre y claro, el coche que llevamos nosotros era con números y rollos, tal. Digo, joder, lo va a mirar, claro, me tiré a la cuneta como cuerpo a tierra, ¿sabes?
pasó por allí, el hombre ni me vio ni nada, pero eso nunca se me olvidará porque dije, joder, también qué mala suerte que me vaya a pillar aquí ahora, ¿no? Bueno, luego ya, claro, luego se enteró y todo, pero eso nunca se me olvidará. ¿Qué opinaba tu familia, tus padres, cuando empezabas a correr pruebas con Oñoro, luego con Carlos Sainz? Bueno, la verdad es que a mi padre los coches no le gustaban nada y bueno, como yo seguía estudiando y no le dieron mucha importancia. Luego ya cuando aparece Carlos, que empieza a correr con él y ayudarle y tal, eso sí que les empezó a gustar porque Carlos empezó a brillar en medios de comunicación, en todos los lados, y eso sí, le seguían más a Carlitos, que era Carlitos, que a mí, que en realidad yo iba a su lado y le iba ayudando. Pero a mi padre no tuve la suerte de que viviera lo suficiente para ver los campeonatos del mundo y todo eso. Tuvo un accidente de coche y se mató antes de poderlo ver. Mi madre sí, mi madre vio todo lo de los campeonatos del mundo de Carlos, tal, y claro, estaba encantada de que no fuera también, ¿no? ¿Prometiste a Carlos Sainz que correría su primer rally juntos? Sí, porque cuando yo estaba corriendo con Oñoro, que bueno, al principio era novio de su hermana, y corríamos por aquí por Madrid, pues muchas veces salíamos desde su casa, ¿no? Yo le conocí con 12 años y claro, pues durante esos años, 13, 14, 15, era un preguntón, y entonces volvíamos de un rally, me preguntaba todo, de todo. Yo me hacía gracia y le contaba todo, ¿no? Porque el Oñoro pasaba un poco más de él, y le contaba todo, y un día me dice, oye, el día que tenga yo 18 años tienes que ser mi copiloto. Y le dije, pues sí, vale. Y llegó un día en que tenía los 18, se sacó el carnet y nos tocaba correr el primer rally. Y bueno, la verdad es que lo entrenamos muy bien porque se hacía aquí por la zona del Escorial, la silla de Felipe II. Y el primer tramo me acuerdo que era la silla de Felipe II, era en diciembre. Y cuando llegamos a la salida, el que nos daba la salida nos dijo, hay una placa de hielo en el kilómetro 3 o más o menos, nos dijo. Y ya se han caído 2. Dije, joder. Entonces, bueno, yo fui un poco preocupado hasta que ya pasamos la placa, la pasamos bien, y luego hizo un rally muy bueno. La primera carrera la hicimos con un R5 que le había comprado su padre a él para ir a la universidad, y claro, yo pensé, hay que correr con una marca que sea lo más barato, porque yo me acababa de comprar un piso, andaba muy apretado de dinero y no tenía. Y dije, un campeonato que sea lo más barato y que si lo ganamos, luego esa marca nos ayude un poco. Porque, a ver, yo nunca había sido copiloto privado, o había sido copiloto oficial en Chrysler. O sea, yo estaba acostumbrado a ir de un poco, por decirlo de alguna manera, señorito, ¿no? Y entonces dije, esto hay que ser piloto oficial, porque si no es un desastre. Y entonces dije, bueno, pues voy a comprar el Panda. Entonces compré el Panda y al día siguiente de comprarlo nos vamos a probarlo, y dije, madre mía, qué mierda lo que acabo de comprar, esto no hay quien lo lleve, porque el culo rebotaba. Y entonces Carlos se fue a hacer un test con Ricardo Muñoz, porque Ricardo Muñoz era el que conducía el Panda oficial de SEAT, y se fueron a hacer un test un día de neumáticos y de presiones, y entonces descubrieron que atrás había que llevar muy poca presión, 1,5 por ahí, para que no rebotara, y entonces ya el coche era muchísimo más fácil de conducir y era más divertido, porque si no era imposible. Y así empezamos, y eso sí, yo le dije, como el coche es mío, nos repartimos los tramos. Así que yo hago la mitad y tú la otra mitad. Y el que elige los tramos soy yo. Entonces yo elegía los más facilitos y a él le encajetaba las bajadas y los sitios que había que ir aquí un poco. Y bueno, y ganamos el campeonato. Y nos valió para que ya José Juan Pérez de Vargas, que era el jefe de competición de SEAT, nos diera
el grupo 2, que era en el que estaba corriendo Ricardo Muñoz. Se trataba de, como no teníamos un duro, se trataba de ganar el campeonato con las mínimas participaciones posibles, cuidando el coche y que no tuviéramos ni un accidente ni nada, porque se nos iba el campeonato fuera. O sea, es que no teníamos dinero lo justito. Y entonces hicimos un año, pues eso, para ganarlo, pero sin hacer ninguna tontería ni nada. Y lo importante para Carlos fue el segundo año, cuando fuimos con el Panda oficial, que el Panda oficial debía de tener 65 o 70 caballos, no tenía más. Y entonces ahí tuvo la ocasión de poder demostrar el talento que tenía en situaciones muy complicadas. Y me acuerdo en un Talavera que había niebla y con el Panda hicimos segundo scratch, que solo nos ganó Beni con, no sé si llevaba en aquel momento un Porsche pero lo ganamos al resto con un Panda, ¿no? En el Piélago, el puerto que había, que en la subida no había niebla y ahí nos sacaron no sé cuánto, y al tirarnos para abajo con la niebla doblamos a un par de coches, bueno, un disparate. Y esas cosas fueron las que a Carlos le vinieron muy bien, porque se empezó a conocer su nombre por esas... De vez en cuando hay que brillar, ¿no?, para que te miren. Después de esas acciones le vinieron muy bien, porque ya a raíz de ahí es cuando ya llegamos a Renault. Conseguimos que la red Renault de Madrid Provincias compre un 200 caballos, el R5, pero donde surgió un poco, se encendió la mecha, fue con el Panda, con el Grupo A. En el 83 saltáis al R5 Turbo. Sí, ahí tuve que convencer a Jesús Murga, que era el jefe de la red Renault de Madrid Provincias, porque claro, me decía que cómo iba a comprar un coche con lo caro que era, para que lo llevara un niño de 19 años, con la potencia que tenía, porque en aquel momento ese coche era muy potente, los coches no. El Sinca con el que corría con Oñoró daba 130 caballos o por ahí, nada más, o sea que... Y entonces le convencí diciendo, oye, que yo ya, porque claro, yo soy como 17 años, o no sé, si 15 o por ahí, mayor que Carlos. Y entonces decía, oye, él es un niño, pero yo no. Y yo voy dentro y no tengo ganas de matarme ninguna gana y tal. Y así le convencí, y bueno, y también nos vino muy bien, porque el campeonato de Castilla, que era el que hacíamos, de la zona centro, que se llamaba, corríamos en media España, porque corríamos en Extremadura, la Vendimia, en Santander los Peñucas, en Soria, corríamos por media España. Y con ese coche, que ya corría, tenía tracción trasera, no era fácil de conducir, y ahí aprendió mucho, y también hizo así alguna cosa de llamar la atención en algún rally de aquí de Madrid, en el Baviera, por ahí. O sea que eso también nos vino muy bien. Eran los primeros turbos y tenía un periodo de respuesta brutal. O sea, desde que tú acelerabas hasta que el coche empujaba, pasaba un tiempo que por eso... Y luego Carlos, en el Tour de Corse, ese todavía lo tenía más. Y si ves imágenes de él acelera y ya iba corrigiendo el coche porque ya sabía que le iba a dar el culo. Entonces ya estaba corrigiendo para colocar el coche, y era complicado de llevar rápido. Cuando ya se corría con el R5 Turbo, ¿qué había pasado con ese R5 TS que supuestamente era para ir a la universidad? Uf. ¿Seguía por ahí? No, es que ya no íbamos a la universidad. A ver, Carlos, sabéis que es campeón de España de squash, fue juvenil y luego senior, y claro, entre la universidad, el squash y todas esas cosas, no había tiempo. Y entonces un día le dije, mira Carlos, no se puede estar en misa y repicando a la vez, porque no puede ser. Mi opinión es que tú al squash juegas muy bien aquí. Cuando sales fuera te canean. Y en los coches, aquí y donde vayas,
eres buenísimo y yo creo que debías de dejar el squash, de dejar los estudios y dedicarnos full time a los coches. Y el tío, pues me hizo caso, se sentó con su padre, se lo explicó a su padre y su padre me estuvo sin hablar a mí 5 años. Porque claro, yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo, encima de su padre era un hombre con mucho mérito porque se había hecho de nada. Y claro, cuando te haces, al acabar la guerra y todo eso, lo que más te hace, quieres es que tus hijos tengan una carrera universitaria, que tú no has tenido, todo eso, ¿no? Toño ya, su hermano mayor, la estaba haciendo, que es economista, y este fue un año a la Facultad de Derecho, y al segundo año, hombre, no me equivoqué mucho, porque no le ha ido mal, y yo creo que como abogado no le gustaba un pimiento, y no sé si hubiera acabado la carrera o no, pero lo que está claro es que en esto que ha hecho, lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien, ha ganado mucho, mucho dinero y ha vivido genial, haciendo además lo que le gusta, ¿no? En ese momento, cuando tuviste la charla con Carlos y bueno, viendo que el padre o a la familia no le gustaba la idea, ¿tú temblaste? ¿Dudaste de que se podía lograr? No, pero yo ya sabía que íbamos... A ver, cuando yo compré el Panda porque su padre no quería saber nada de esto. Y era la única manera que teníamos de tirar para arriba, era si compraba yo el Panda y le compré el casco y el mono. No, el mono se lo compró él. Pero, claro, yo era el que tenía que tirar del carro porque si no, no hubiera hecho nada, ¿no? Y bueno, mira, luego cuando, al pasar ese tiempo, la verdad es que tengo palabras de su padre muy buenas, ¿no? Decirme, si no hubieras existido, te hubiéramos tenido que haber inventado, tal. O sea que, no, lo que pasa es que yo entiendo que en aquel momento no le gustara nada, porque ya no le gustaba que su hija se casara con Oñoro, que era carrerista. Luego el hermano mayor, también. Y luego un primo, que el pobre murió hace poco, de Carlos, que vivían en la misma parcela y en Somosaguas, también corría. Y estaban de carreras hasta el gorro, ¿sabes? Y Carlos era el pequeñajo. Y el pequeñajo también. Cuando vio la proyección que llegó a tener, campeón del mundo y todo eso, el padre estaba súper orgulloso, ¿no? Y mira, y se ha muerto teniendo al nieto también, piloto de Fórmula 1, fue en Ferrari, o sea que el hombre sí que estaba orgulloso de que llevaran su apellido, ¿no? ¿Quién era el primo ese? Pues el primo corrió porque en la Red Renault de Madrid Provincia hicimos un equipo de circuito que corría en la iniciación, se llamaba Martos, Juan Manuel Martos, y este chaval corrió eso, y luego cuando Carlos hizo el Carlos Sainz Junior Team, que hizo una fundación, que tuvimos a muchos pilotos, pasaron por aquí, el que me ayudaba a llevar el equipo era él. En ese año 83 también hacíais equipo junto a Antonio Sainz, hermano de Carlos. Sí. Claro, nosotros corríamos con el 200 caballos y él corría con un R5 Copa. Y claro, era menos potente y sí, hacíamos equipo. Y la verdad es que yo lo pasé muy bien, tengo muy buen recuerdo de aquel año, ¿no? Porque era divertido estar los dos. Bueno, nosotros le ganábamos siempre porque el coche nuestro corría mucho más, ¿no? Pero lo pasamos bien, sí. Nosotros salíamos delante de él y rompimos el cárter y le dejamos un chorro de aceite en toda la carretera, que claro, el pobre iba matándose y no sabía qué pasaba, y al final cuando nos vio a nosotros con el cárter roto decía, joder, me he ido matando porque claro, iba pillando todo el aceite que le habíamos dejado nosotros, ¿no? Y lo pasó fatal, claro.
En el 84 dejas paso a Antonio Boto en el copilotaje de Carlos. Corro con Carlos un rally aquí en Madrid, que nos damos un buen bofetón en el Vellón yo creo que era, y a partir de que era al final de año ya, y entonces me dice, yo prefiero que al año que viene me organices todas las asistencias y todo, porque Carlos siempre ha sido muy desconfiado y le ha gustado muy perfeccionista, es decir, que si él llegaba a la asistencia y quería tener las ruedas que quería, y si me aprietas un poco, unas un poco más blandas por si acaso, tal, y tener todo perfecto, que la asistencia estuviera en el sitio que tenía que estar, que todo funcionara sin que él se tuviera que ocupar. Y claro, yo cuando iba dentro del coche sí que hacía el mapa de asistencia, tal, pero yo no me podía estar ocupando también de las ruedas y de todo, ¿no? Y entonces a mí me pareció la idea muy buena, porque encima del susto que me había metido allí, que me habíamos dado un revolcón de aquí te espero, dije, pues nada, pues muy bien. Y a partir de entonces yo siempre estuve fuera y fui el coordinador en el equipo Renault, en el equipo Ford, que lo llevaba el RACE, pero el coordinador de todo era yo, y así estuve hasta que se fue al Mundial. Y con Toño lo que pasaba es que sí que corrí un par de rallies con él, pero como amigos, pero con Toño nunca estuve así dedicado profesionalmente. Yo corrí con él y con una pierna escayolada en Santander, que me acuerdo que, mira, es que me salen muchas anécdotas. Me acuerdo que había un atasco, que no llegamos al control, y estaba lloviendo y me bajé con la pierna escayolada, le pegué un pisotón a uno porque yo quería que aquello andara para no penalizar, y luego corrí con él en el Corsa, que era el Opel Corsa, en Llanes, y que nos salimos, rompió la dirección, que se quedaron las ruedas así, y yo quería que siguiera, sigue, y el pobre hombre decía que no puedo, que le dé, dale, claro, y el coche iba con cada rueda para un lado, que era imposible. Y esas son las dos carreras que yo he corrido con él. Me acuerdo que con el Opel Manta el equipo le llevaba los Macon, y Lucas, que era el que más se ocupaba, para repartir los pesos, me colocó el asiento de detrás. Y a mí eso no me gustaba nada, porque claro, yo entraba al coche por la puerta delante y me tenía que ir como andando por dentro así para sentarme atrás. Y yo decía, joder, como nos demos un meneo gordo, yo tardo en salir del coche media hora, porque entre que... y no me gustaba nada ir, ¿sabes? Yo le iba viendo el cogote a Loñoro, ¿no? Y no me gustaba nada, y ya al final me pusieron delante, pero él conducía muy bien ese coche, había tramos que los hacía un nivelazo, y lo pasé muy bien porque íbamos muy rápidos y me divertía mucho, y sí, lo hicimos bien. Y la pena fue que el segundo año, el último rally que hacíamos, era aquí en Madrid, y se hacía, el último tramo era el Jarama. Y aquel rally le corría también Carlos con el R5, no sé si era con el Maxi Turbo. Y dijimos, joder, que viene aquí un enfrentamiento y tal, pero mira por dónde se rompió el coche nuestro en el primer tramo. Así que nada, lo arreglaron y salimos de exhibición en el último tramo en el Jarama, pero no nos pudimos confrontar así, nos hubiera ganado, ¿eh? Sí. En esos años, en esos tiempos, ¿hacíais así apuestas como esta que me estás comentando entre los hermanos Sainz, Oñoro? ¿O no? No, porque ahí ya sabíamos quién era el que más corría. Es que sin decirlo, se ha ido transformando mi relación con él a medida que se ha ido transformando su carrera, ¿no? Al principio compré el coche e incluso hice de copiloto, luego ya me ocupaba de toda la estrategia incluso he sido de él ubrier en Córcega y ruedero en un par de rally del Mundial, que claro, lo del ruedero, y hacía de ruedero y de ubrier. Quiere decir que era el primero que me levantaba por la mañana
porque salíamos 2 horas con Juan Celada, que era el que conducía. Salíamos 2 horas antes que él y cuando acababa la etapa yo me tenía que ir donde Michelin a preparar todas las montas para el día siguiente. O sea que había días que dormía 3 horas y me acuerdo que una noche soñé que era mi profesión y que me moría porque no me daba para tanto. Y dije, no puede ser, es que esto no acaba conmigo. Y por eso te digo que a medida que he ido pasando el tiempo, pues he ido, pero a ejercer de manager sí ha sido lo que más, y era manager, relaciones con la prensa, con los sponsors, que eso ha sido lo que más tiempo he estado y estoy contento del trabajo que hice. ¿En qué momento le viste el talento a Carlos? Muy al principio. A ver, yo ahora con la edad que tengo sigo viendo talentos porque aquí al karting me vienen muchos y de vez en cuando veo alguno y normalmente no me suelo equivocar mucho. No son talentos de esa dimensión, pero cuando un chaval tiene talento lo suelo ver rápido. Pues con Carlos lo que me pasó es, con 16 años o por ahí, su padre tenía una finca pequeña por aquí cerca y entonces se me ocurrió comprar un coche sin matrícula y en un desguace de eso, un coche pequeño, y llevármelo a la finca esa, que hicimos unos caminos de tierra allí, y íbamos, y claro, como allí no había ni carnet ni nada, porque era una finca privada, pues allí ya, con 15 años o por ahí que tenía, nos ganaba a todos. Y dije, joder, con el chaval este. Nos ganaba a todos, a su hermano, a mí, bueno, a todo el que tocaba. Y ahí empecé a ver, digo, este tiene un don especial para esto. Y luego, cuando me dice, va, hay que correr el rally, cuando empecé a preparar el rally con él, pues por ejemplo, hacíamos un tramo, pasábamos por una curva y yo le decía, pues esta curva, Oñoro, la haría a fondo, o frenaría más tarde, o la haría por aquí, por allá. Y en la siguiente pasada, él ya lo hacía como yo le había dicho. Dije, joder, esto es una esponja. Y los pilotos que y me pasa ahora, o sea, ahora me viene un niño de 9 o 10 años aquí, yo normalmente aquí no les digo nada, hacen el circuito, y cuando lo han hecho, le digo, mira, has hecho mal esto se hace así, lo total. Y los hay que a la segunda vez que se suben, ya lo hacen como se lo has dicho, y eso flipo. Porque eso es señal de que es bueno. Y sin embargo hay otros que te puedes tirar 1 año y medio diciéndole lo mismo y se pasa el año y medio haciéndolo como le da la gana. Y entonces, pero lo de Carlos lo vi muy pronto, sí. Tenía mucha facilidad para los deportes en cualquier caso, porque él antes de empezar con los coches ya montaba en moto. En una Capra que le regaló su abuelo con 15 años, y ya ganaba todo lo de ahí de el Montecillo, que es un campo que hay al lado de Somosaguas, iban muchos chavales y tal, ganaba a todos y me acuerdo una vez que había una carrera del Corte Inglés en la Casa de Campo y su padre no le dejaba correr en la moto y le dije, joder, pues falsificamos la firma de tu padre y corremos. Sí, tal. Total, que yo en mi coche le puse una bola, enganchamos el carrito, nos llevamos la moto para allá y en la primera carrera salta y se cae encima del público con moto y todo, madre mía. Y según ya, bueno, cuando se recuperó y ya vino hacia meta, que era donde yo estaba, le hice así y digo, vámonos corriendo, vámonos, tío. Subimos la moto al coche, nos largamos y cuando llegamos a su casa, su padre ya se había enterado de que había caído encima del público, que bueno, madre mía. O sea que por eso te digo que a mí su padre, claro, el pobre, no me podía ni ver porque no hacía más que meterle al niño en lío. Pero también en moto era muy bueno. También fuiste manager de Carlos Sainz Jr. Sí, pero hay más que manager porque ahí, como tú comprenderás, todo se lo guisaba y se lo guisa y se lo come su padre, ¿no? Lo que sí fue, a ver, la historia de Carlitos es graciosa porque un día me viene Carlos y me dice,
He estado comiendo con Jaime Alguersuari y me ha dicho que si Carlitos quiere tomarse esto en serio, que tiene que ser ya, porque a partir, que tenía 12 años, que a partir de hasta los 12 años los niños no se enteran de nada y es una bobada que corran el INCAR porque no asimilan nada y no vale para nada. Pero a partir de los 12 años ya es cuando empiezan a asimilar y aprender y ¿qué hacemos? Digo, pues díselo, dile si quiere y total que se sentó con él, se lo puso todo muy feo porque vas a tener que estudiar mucho más, porque vas a faltar mucho a clase, porque cuando tengas 18 años no vas a poder salir de copa con tus amigos, porque te tendrás que cuidar, que no sé qué. Y el niño decía, vale, no me importa, vale. Y entonces me dijo, oye, que el niño ha dicho que sí, que quiere. Digo, pues nada. Y dice, ¿y si lo hace mal? Digo, joder, pues si lo hace mal no pasa nada. Cuando sea mayor, pues en vez, los domingos, en vez de ir al fútbol o irse a jugar al golf o lo que sea, porque se compre un cochecito y haga carreras en los circuitos y ya está. Vale, vale. Total, que me dijo, bueno, ocúpate tú, porque él estaba corriendo todavía y tal, y entonces, pues yo todos los fines de semana corríamos. Todos los fines de semana, tú. Si no era en Italia, era en Alemania, si no era aquí, todos los fines de semana. Y claro, el que iba, yo con él y la mochilita, con los libros, haciendo ecuaciones en el avión, o sea, y estudiando en el avión. Y estuve con él, bueno, siempre, hasta que ya, cuando yo cumplí los 65, que ya me jubilé porque estaba de viajar un poco. Justo cuando su padre lo deja, es cuando empieza la actividad brutal con Carlitos. O sea que yo, que venía de viajar por todo el mundo con el padre, y continué en la misma tónica, pero viajando por toda Europa, sin parar. Y claro, luego ya a los 65 ya estaba un poco cansado de... Pero que a los 2 años es cuando él ya entra en la Fórmula 1. O sea que estuve en toda la pre-Fórmula, todo el tiempo del karting, luego en la Fórmula BMW, en la 2.0, en la Fórmula 3, y cuando llegó a la GP3 y a la 3.5, esos 2 años ya no estaba yo con él, y luego en la Fórmula 1, pero sigo estando, bueno, muy cerca de él, porque entre otras cosas es mi ahijado, además. Soy su padrino, o sea que... ¿Por qué su trayectoria no se enfocó hacia los rallies y se enfocó hacia la Fórmula 1? Pues mira, le gustaba mucho más Fórmula 1 porque él se levantaba por la noche para ver las carreras del Alonso con su padre y eso le marcó mucho. Y bueno, a mí me parecía muy bien porque, bueno, no sé si decirlo porque igual se va a enfadar mucha gente entonces, pero te evitas tener copiloto, que al final es un rollo, porque yo estoy ayudando a chavales ahora que corren, como por ejemplo el Gil Membrado, el Óscar Palomo, que el año pasado cambió de copiloto, cada rally llevaba uno. Y es un fastidio el depender también de otra persona, ¿no? Y luego su madre estaba encantada, porque a su madre le daba un miedo tremendo los rallies, que tiene toda la razón. En los rallies hay un árbol esperándote o un barranco, y en un circuito, aunque vayas a 350 kilómetros por hora, pero tienes escapatorias, es mucho más seguro. Así que se fue por ahí, y lo que yo sí hice Dubrier con él en un rally en Ávila, que su padre lo corría con un Porsche, y nos dejaron otro Porsche para hacer Dubrier, y yo le iba cantando las notas de su padre, pero no la nota tal cual, de derecha buena más, sino le decía, derecha de tercera, levantando un poquito, tal, ¿sí sabes? Y la verdad es que conducía muy bien en carretera, y luego en tierra, en el campo que tienen ahí en Ávila, tienen un circuito y tienen un coche de rally, un Evo, y a mí una vez que me llevó el hijo, si me hubiera puesto así, sin mirar a quién me llevaba, hubiera podido pensar que me llevaba a su padre, porque conduce muy rápido, pero conociéndoselo. Claro, el mérito de su padre es que con notas, él como no sabe hacer notas, el sitio que no conozca, pues no puede ir así, pero en el circuito ese que se conoce de memoria, conduce muy bien.
Claro, cuando llevan algún piloto en la Fórmula 1 allí o tal, le escanean al invitado que no vea. ¿Crees que si a Carlos Sainz, hijo, se le formara para el Mundial de Rallys a día de hoy, podría hacer un buen papel? Hombre, la pilla ya un poco tarde, pero segurísimo porque conduce muy bien. Al padre, a Carlos padre, le vino muy bien haber corrido en circuito, porque eso le enseñó a ser un piloto mucho más fino. Si tú te das cuenta, es muy fino en asfalto e incluso en tierra, porque en tierra también hay que ser fino, aunque cruces el coche, pero cruzarle lo justito, no tirarte media hora de lado, porque vas palmando. Le vino muy bien hacer circuito. Y en realidad al padre le gustaba más el circuito que los rallies, ¿eh? Yo estuve con él en Inglaterra haciendo un verano entero, la Fórmula 4 2000. Lo que pasa es que al volver a Madrid ya le ofrecen ser piloto oficial Renault de rally, y en el otro lado no le habían ofrecido nada importante, ¿no? Y entonces, oye, pues me voy para los rallies, pero a él le gustaba más el circuito. Y yo creo que, hombre, Carlitos lo que siempre dice que cuando antes de retirarse quiere hacer un Dakar. Pero bueno, eso es un rally un poco raro, ¿no? No es... Y eso que ahora se corre mucho. Ponemos punto y final a esta parte 1 con Juanjo Lacalle. La próxima semana, el próximo viernes, seguiremos charlando con Juanjo y viendo qué historias nos va a contar. Decidnos en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y ya sabéis, próximo viernes a las 5 nos vemos.